Azure ofrece una amplia variedad de servicios de bases de datos para satisfacer diferentes necesidades y escenarios de aplicaciones. Vamos a ver a continuación una descripción de algunos tipos de bases de datos populares en Azure y sus características principales, junto con algunos ejemplos de situaciones en las que se suelen utilizar. Primero tenemos la Azure SQL Database, que digamos que es un servicio de base de datos relacional completamente administrado. Cuenta con una escalabilidad automática y con una alta disponibilidad. Tiene compatibilidad con un SQL Server y la seguridad es bastante avanzada con características como el firewall y la autenticación multifactor. En cuanto a ejemplos de uso, podríamos decir que se utiliza más para aplicaciones empresariales que requieren una base de datos relacional altamente disponible y escalable. Se utiliza también para sitios web y aplicaciones web que utilizan el lenguaje .NET y requieren una base de datos SQL Server. Otra opción que tenemos es la Azure Cosmos DB, que básicamente es una base de datos globalmente distribuida y altamente escalable. Admite varios modelos de datos, incluyendo documentos, gráficos, clave valor y columnas. Cuenta con un SLA de baja latencia y alta disponibilidad. Algunos ejemplos de uso serían aplicaciones modernas que requieren acceso global y de baja latencia. Aplicaciones que necesitan flexibilidad en el modelo de datos, como aplicaciones IoT o de juegos. Por otra parte tenemos la Azure PostgreSQL, que básicamente es un servicio de base de datos gestionado para PostgreSQL y MySQL. Cuenta con una compatibilidad para aplicaciones existentes que utilizan estos sistemas de gestión de bases de datos, alta disponibilidad y copias de seguridad automáticas. En cuanto a ejemplos de uso, podríamos destacar las aplicaciones web que utilizan PostgreSQL o MySQL como su base de datos, y también aplicaciones que necesitan una base de datos relacional que no sea SQL Server. Por otra parte, tenemos MariaDB, que se llama MariaDB, sin embargo, digamos, también es una base de datos MySQL. En cuanto a características, cuenta con un servicio de base de datos MySQL completamente administrado, compatibilidad con aplicaciones y herramientas que utilizan MySQL, cuenta con una alta disponibilidad, escalabilidad automática y copias de seguridad automáticas. La seguridad, al igual que la SQL, cuenta con un firewall, autenticación multifactor y cifrado de datos. Este tipo de base de datos se suele usar para aplicaciones web que utilizan MySQL como su base de datos, aplicaciones que requieren una base de datos MySQL altamente disponible y escalable. También se utiliza para migración de aplicaciones existentes que utilizan MySQL a la nube de Azure. Vamos ahora a ver cómo podemos crear una base de datos. Ahora que hemos visto los tres tipos más importantes de base de datos que existen en Azure, vamos a crear una base de datos SQL. Para esto buscamos SQL, nos vamos a SQL Database y le damos a crear. Aquí podemos ver, vamos a meterlo como siempre en el grupo de recursos, por ejemplo, de producción. La nombre de base de datos, vamos a poner SQL Database Desarrollo. Queremos usar un grupo elástico de SQL. Esto básicamente, los grupos elásticos son una solución sencilla y rentable para administrar el rendimiento de varias bases de datos con un presupuesto fijo. Un grupo elástico proporciona recursos de procesos EDTU y de almacenamiento que se comparten entre todas las bases de datos que contiene. Las bases de datos de un grupo solo usan los recursos que necesitan, cuando los necesitan y dentro de unos límites configurables. El precio de un grupo se basa solo en la cantidad de recursos configurados y es independiente del número de bases de datos que contiene. Básicamente es como un scale machine de máquinas virtuales. Básicamente podríamos contar con varias bases SQL y de forma automática podríamos distribuir ese trabajo entre varias bases de datos de SQL. En nuestro caso, vamos a decirle que no. Como podéis observar, me he dejado la creación del servidor. Tenemos que crear un nuevo servidor para nuestra base de datos o elegir uno existente. Yo en mi caso no tengo ninguno, así que vamos a crear uno. Aquí vamos a ponerle SQL Server Desarrollo.
y vamos a ponerlo dentro de West Europe. En cuanto al método de autenticación, usar la autenticación solo de Microsoft Entra ID, uso de la autenticación de SQL en Microsoft Entra, uso de la autenticación de SQL. Vamos a ponerlo como uso de la autenticación de SQL para poder crear nuestra contraseña. Básicamente, la autenticación de Microsoft Entra es básicamente que todos los usuarios que están dentro de nuestro Azure AD puedan conectarse a esta base de datos. Sin embargo, nosotros para tener un mayor control sobre los usuarios que acceden a esta base de datos, vamos a crearnos una cuenta. Y por ejemplo, vamos a poner igual Edward, contraseña. Y ya lo tendríamos ese servidor creado. Vale, los entornos de carga vamos a dejarlo como implementación o producción. En mi caso, vamos a dejarlo por defecto para las cargas de trabajo de producción. Estas modificaciones se pueden modificar también después de haber creado la base de datos. El proceso y el almacenamiento tenemos que elegir un servicio SQL y el nivel de rendimiento que se adapte mejor a nuestras necesidades de aplicación. Así que vamos a elegirlo. Vale, no se pueden recuperar datos de configuración de precios para esta región en este momento. Vuelve a intentarlo más tarde. Bueno, lo intentaremos más tarde. Por aquí la redundancia del almacenamiento de copia de seguridad es lo mismo que pasaba con las cuentas de almacenamiento, que si podemos tener una redundancia de zona, una redundancia geográfica y demás. De momento vamos a dejarlo por defecto. Vamos a las redes y el método de conectividad vamos a ponerlo como sin acceso, punto de conexión público, punto de conexión privado. Vamos a dejarlo como punto de acceso de conexión público. Por defecto también podemos permitir que los servicios y recursos de Azure accedan a este servidor. Es decir, podemos dejar por defecto que todas las máquinas de Azure o cualquier otra aplicación de recursos de nuestro Azure se pueda conectar a este servidor SQL. También podríamos agregar nuestra dirección IP actual, sin embargo vamos a dejarlo por defecto que no las dos opciones. Por aquí dejamos todo por defecto. Habilitar Microsoft Defender para SQL, ahora mismo no lo queremos. Son $15 al mes por cada servidor y es una forma de defender más aún nuestras bases de datos. El libro de contabilidad vamos a ponerlo así, cuenta de almacenamiento, vamos a dejarlo en la cuenta de toda la producción y vamos a darle a aplicar. Las identidades del servidor. Utilice identidades administradas asignadas por el sistema y asignadas por el usuario para permitir la administración de acceso central entre esta base de datos y otros recursos de Azure. Básicamente, si os acordáis, la identidad administrada de las máquinas virtuales que habíamos activado, aquí podríamos también configurarlo y darle acceso a esta máquina, a esa máquina virtual, a nuestra base de datos. Sin embargo, vamos a dejarlo por defecto. Administración de claves de cifrado de datos transparente. Con esto podríamos encriptar nuestros datos. Vamos a dejarlo también por defecto sin configurar. El origen de nuestros datos podemos empezar obviamente con una base de datos vacía o podemos restaurar otra a partir de una copia de seguridad si en caso de que tengamos. Así que básicamente vamos a dejarla como ninguna ya que contamos con ninguna copia de seguridad. Las etiquetas vamos a ponerle database, desarrollo, por ejemplo. Vamos a darle a revisar y crear y damos a crear. Aquí se nos va a instalar, se nos va a crear el servidor, el SQL Server y después nuestra base de datos. Esto de normal sí que tarda un poquillo, así que vamos a esperar. Aquí podemos ver los detalles de la operación también, qué es lo que está haciendo por detrás.
De hecho, vamos a crear mientras tanto también una base de datos MariaDB para ver cómo se crea también nuestra, nuestra base de datos de María. Que básicamente va a ser un poco lo mismo. Vamos a poner en el producción. Vamos a poner MariaDB desarrollo dentro de West Europe. Vamos a configurar el servidor y vamos a ponerlo al mínimo para que no nos cueste mucho para nuestras pruebas. Aquí podemos poner la redundancia de copias de seguridad, que podría ser local o geográfica. De momento nosotros vamos a dejarlo como local. Como podéis ver, el servidor ya va integrado dentro de MariaDB, a diferencia de SQL que tenemos que crear nosotros el servidor. Otro aviso que parece que es muy importante, que yo no estaba al tanto de él: Azure Database para María está en la ruta de retirada y ya no admitiremos la creación de nuevas instancias de MariaDB desde el Azure Portal a partir del 19 de enero de 2024. Vamos a ver qué es lo que dice, qué es lo que está pasando. Nos está comentando aquí el 11 de noviembre, perdón, el 28 de noviembre nos están diciendo que se va a retirar la creación de nuevas bases de datos de MariaDB. Es decir, que como parte de esta retirada no hay soporte extendido para crear nuevas instancias de servidor MariaDB desde Azure. Si aún está crear instancias de MariaDB para satisfacer las necesidades de continuidad del negocio, puede usar la CLI de Azure hasta el 19 de marzo de 2024. Básicamente lo que nos está diciendo aquí es que desde el portal, de forma manual, de forma gráfica, no vamos a poder crear más instancias de MariaDB a partir de enero, del 19 de enero de 2024. Sin embargo, vamos a poder usar la CLI de Azure hasta el 19 de marzo para poder crearla, que básicamente es crearla con comandos PowerShell o Bash. ¿Qué es lo que está pasando? Porque se retira, a ver, empezó a tener disponibilidad general en 2018, no obstante, dado los comentarios de los clientes y los nuevos avances en el cálculo, la disponibilidad, la escalabilidad y las funcionalidades de rendimiento en el panorama de base de datos de Azure, la oferta de Maria debe retirarse y actualizarse con una nueva arquitectura, la del servidor flexible de Azure Database for MySQL, para ofrecerle la mejor plataforma de bases de datos de código abierto de Azure. Bueno, básicamente, por lo que parece, no sé si es verdad, parece que los clientes se quejan de esta base de datos diciendo que la SQL es mejor, aunque bueno, no sé, yo he visto muchos clientes que utilizan todavía MariaDB. Aquí te dicen cuándo deben migrar sus servidores de MariaDB a un SQL. Bueno, aquí podéis ver un poco el por qué se está retirando MariaDB de Azure. Así que nosotros vamos a ponerle también aquí Edward. Como podéis ver, realmente la diferencia es que el servidor de MariaDB va integrado dentro de MariaDB y SQL lo tienes que crear por defecto, lo tienes que crear tú y administrar tú. Vamos a revisar y crear. Vamos a crear la MariaDB. Y ya tenemos también creada nuestra base de datos de SQL. Que aquí tenemos nuestro servidor. Y aquí tenemos nuestra base de datos. Vamos a ver después un poquito, vamos a ver las diferencias que hay entre una y otra, aunque parece que no hace falta entrar más en detalle con la MariaDB porque se va a retirar y nadie más la va a usar, por lo que vamos a dejar que esto se vaya implementando y vamos a cortar el vídeo, y en el siguiente vamos a jugar un poquito con la SQL Server, dejando de lado MariaDB, ya que parece que no va a estar, se va a retirar en breves. Como os he dicho, yo no voy a editar ningún vídeo, los vídeos son los que hay, así que también vais a ver la parte de MariaDB, que igual debería de haberla cortado del vídeo, sin embargo creo que está bien saberlo. Yo también me acabo de enterar ahora, hasta hace unos días realmente esta base de datos no tenía ningún aviso de retirada. Así que pues no lo sé, parece que sí, que la retiran. Y como podéis ver, aquí tenemos nuestra MariaDB también creada, que realmente
Es bastante más fácil de usar que el SQL. Y por aquí ya la tenemos creada. Así que bueno, vamos a cortar el vídeo y en el siguiente vídeo vamos a trabajar un poquito con las bases de datos. A ver qué opciones tenemos y cómo podemos trabajar con ellas.